El tema que vamos a compartir hoy es: huye de la corriente del mundo. Amén. Huye de la corriente del mundo. Y vamos a empezar en un texto en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículo desde el 1. A ver. El libro de Efesios capítulo 2. Dice en el versículo 1: y Él, hablando de Dios, nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos, separados de Dios en nuestros delitos y pecados. Y en esa condición Él nos dio vida en Cristo Jesús. Como dice en el 5 también, ¿verdad? Nos dio vida juntamente con Cristo. Versículo 2: en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra naturaleza caída, de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En Colosenses capítulo 1 dice que éramos enemigos de Dios de nuestra mente, ¿sí? Miren lo que dice aquí, que nosotros antes de venir a Jesús estábamos muertos en delitos y pecados. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Y anduvimos en otro tiempo, cuando no conocíamos a Jesús, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué significa eso? En Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí?, que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree. Entonces el contexto enseña que está hablando de las personas, de la humanidad, ¿sí? Está hablando de las personas cuando habla del mundo en Juan 3:16. En Santiago 4:4 dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama las cosas que están en el mundo es enemigo de Dios, se constituye enemigo de Dios. Cuando habla de las cosas del mundo, entonces en el contexto vemos que no está hablando de personas, sino de cosas, es decir, de ese sistema pecaminoso, de ese sistema de maldad del cual tenemos que huir. Y aquí también dice que nosotros anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. No está hablando de las personas, sino de ese sistema de maldad, de pecado. No está hablando de la creación. Usted puede disfrutar de la playa, de un río, de un paisaje, de una montaña, ¿sí? Pero cuando habla de la corriente de este mundo, está hablando de ese sistema de maldad, de pecado, como dice ahí, conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, de acuerdo a este príncipe que es Satanás. El espíritu, este príncipe es un espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este espíritu, este demonio, Satanás, es el que hoy opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuáles son los hijos de desobediencia? Los que están siguiendo la corriente de este mundo y no quieren seguir ni obedecer a Jesucristo. Este espíritu opera en los hijos de desobediencia. Si alguien maneja un tractor, un montacarga, ¿cómo le llaman al conductor? Operador. ¿Quién está manejando la vida? ¿Quién está operando la vida de los que no tienen a Cristo? Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y dice en el 3, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Es decir, antes de conocer a Jesucristo, antes de escuchar el Evangelio, nosotros también vivimos en ese sistema pecaminoso. Discotecas, bailes, tal vez alcoholismo, tal vez droga, tal vez cuántas cosas, tanta maldad, adulterio, fornicación y todo ese sistema de pecado. Y el mundo te pone en bandeja de plata, ¿sí? Burdeles, te pone moteles, te pone preservativos, te lo regalan en los colegios, te pone todas estas cosas para que tú practiques la maldad de la corriente de este mundo. Él te da todo lo que tú desees para que tú te rebeles contra Dios, para que tú rechaces a Dios y te vuelvas esclavo del príncipe de las tinieblas.
como dice en Corintios, el espíritu que ha entenebrecido la mente para que no le resplandezca la luz de Jesucristo. Entonces está diciendo aquí, nosotros estábamos muertos antes y andábamos en la corriente de este mundo, siguiendo a Satanás, pero ahora hemos dejado esa vida. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y amados hermanos, ciertamente Satanás va a crear muchas cosas para que tú, al hacerlas, al consumirlas, al utilizarlas, adores a Satanás. Y es ahí donde tú tienes que tomar una decisión radical de quién es tu Dios y a quién sirves, a quién obedeces. Y acabamos de leer la historia de Daniel, ¿verdad? El libro de Daniel, de los 3 amigos de Daniel. En Daniel capítulo 3 vemos que el rey Nabucodonosor hace una gran estatua y pone como orden que todos tenían que postrarse ante esa estatua y adorarla. Todos tenían que adorar esa estatua. Y algo que llama la atención es que cuando se escuche el sonido de bocina, de flauta, de tamboril, de arpa y todos los instrumentos que ahí menciona, todas las personas que escuchaban el sonido de esos instrumentos de música tenían que postrarse y adorar esa imagen. Y es ahí que desde el versículo 8 vemos que los caldeos se aprovechan de esta oportunidad para dañar, para perjudicar, para vengarse de los judíos. Y ellos van a denunciar a los judíos, y en especial a 3 de ellos, Sadrach, Mesach, Abednego, de que ellos no se arrodillaban ante esa estatua, ni adoraban a los dioses que adoraba Nabucodonosor. Por eso Nabucodonosor se enoja mucho al escuchar esta denuncia y los manda a llamar. Miren en el versículo 14 de Daniel capítulo 3, dice, habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, ustedes se postren y adoren la estatua que he hecho? Porque si no la adoran, en la misma hora serán echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Miren la pregunta que hace. ¿Qué Dios puede librarlos de mis manos, de ese horno de fuego? La respuesta de estos 3 jóvenes es maravillosa. Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Está diciendo, ni siquiera deberíamos responder. La respuesta ya lo sabes. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Miren la fe de estos hombres, la confianza que tenían en su Dios y la lealtad a su Dios. Versículo 18 dice, y si no, está diciendo, y si no nos salva, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos no están diciendo, si Diosito nos salva, ahí sí lo vamos a adorar. Pero si no nos salva, ya no quiero ir nunca más a la iglesia. Ellos están diciendo, Dios tiene el poder para salvarnos, pero si no lo quiere hacer, porque Él es soberano y siempre se hace su voluntad, nosotros estamos dispuestos a morir, menos a adorar a otros dioses o a otra estatua o imagen, sino solo a nuestro Dios, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios verdadero. Amén. Gloria a Dios. Esta respuesta tan desafiante, tu horno ni tú, dice, pueden contra nuestro Dios. En el versículo 19 dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, miren, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército
que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante, esto en el versículo 22, y lo había calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego, a esos soldados vigorosos. Y a estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que ellos cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto era semejante a hijo de los dioses. ¿Quién creen que era? Nuestro Señor Jesucristo. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Él siempre está ahí a nuestro lado, en medio del fuego. Miren que ellos cayeron atados, pero esas ataduras se quemaron, pero ellos no se quemaron y se paseaban libremente en medio del fuego. Dice el versículo 26: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron del medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas, ni siquiera olor de fuego tenían. ¡Qué maravilloso! Dios tiene poder y control absoluto sobre el fuego. Pero miren que sus ataduras sí se quemaron, sí se cortaron, y ellos estaban caminando libremente. Pero sin embargo ellos, su ropa, nada. Dios tiene el poder sobre cada molécula, sobre cada átomo. Él tiene el control absoluto del universo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. Ellos confiaron en su Dios y Él los salvó. Préstele atención que Dios no evitó que entren al horno. Fue dentro del horno que los salvó. A veces decimos: Señor, si me libras de este problema, si me libras de esta enfermedad, si me ayudas en esto, que no me pase esto, te seguiré. Y Dios no va a hacer nada ahí. Dios se glorifica dentro del horno. ¿Sí? Así que no importa a dónde, a qué horno tengas que entrar, si tú confías en Dios, Él se va a glorificar ahí. Pero si tú eres de los que no quiere entrar al horno, sino que Dios más bien te tenga cuidadito, que todo sea paz, amor, ¿verdad? Sí, pare de sufrir, nunca vas a ver la gloria de Dios. Es dentro del horno que Dios va a probar tu vida como se prueba el oro, y Dios se va a glorificar. Versículo 28, entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Prefirieron entregar sus cuerpos, prefirieron morir, desobedecieron un edicto real, se rebelaron contra el mismo rey porque ellos eran primeramente leales a Dios. Pedro dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es verdad que en el libro de Romanos nos enseña que tenemos que someternos a las autoridades establecidas porque han sido puestas por Dios. Amén. Pero si esas autoridades hacen algo contrario a la voluntad de Dios, contrario a la palabra de Dios, que Dios prohíbe, que Dios aborrece, tenemos que desobedecerlos porque tenemos que primero obedecer a Dios. ¿Sí? Hoy las leyes están diciendo puedes abortar. Hoy las leyes están diciendo puedes cambiar tu sexo, puedes hacer muchas cosas. Puedes casarte con hombre, mujer con mujer. Todo eso están permitiendo las leyes. ¿Tú las vas a obedecer? ¿O primero vas a obedecer a Dios y su palabra? ¿Sí? Tenemos que estar dispuestos incluso a morir antes que seguir la corriente de este mundo, de maldad, de perversidad, de perversión, y estar dispuestos a seguir a Dios y obedecer su palabra aunque nos cueste la vida.
Amén. Versículo 29. Por lo tanto, decreto, dice el rey, que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-nego en la provincia de Babilonia. El testimonio de estos jóvenes, la lealtad de estos jóvenes por su Dios, glorificó el nombre del Señor en todo el imperio babilónico, el cual era tan grande que llegaba a Egipto, la India, ¿sí? Todo Mesopotamia. Era un imperio muy grande, muy extenso, y en todo ese imperio se conoció que el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es el Dios verdadero, el Dios que puede salvarte del fuego. El único Dios que tiene poder para salvar. Y el rey lo reconoció y engrandece a Dios e incluso prohíbe que se blasfeme contra este Dios, porque Él es el Dios que puede salvar. Amén. Miren cómo el testimonio de estos jóvenes engrandeció el nombre de Dios e hizo que se conozca el nombre de Dios en todos los extremos del reino de Nabucodonosor. Hoy el Señor espera lo mismo de nosotros, que estemos dispuestos incluso a perder la vida con tal de ser fieles a Dios, leales a Dios, de obedecer su palabra y de no seguir la corriente de este mundo que está operada por Satanás, el príncipe de las tinieblas, que opera en los hijos de desobediencia. Estuvimos en esa corriente, pero ahora ya no estamos en la corriente de este mundo. Amén. La corriente de este mundo tiene como propósito rebelarse contra Dios. El aborto se rebela contra Dios. La perversión de tu sexualidad es una rebeldía, es una iniquidad, una rebelión contra Dios. ¿Sí? Y todo lo que en este mundo ofrece busca precisamente rebelarse contra Dios. ¿Sí? La moda unisex es contraria a la voluntad de Dios. Dice que el hombre no tiene que vestir traje de mujer ni la mujer traje de hombre, sino definir que el uno es varón, que el otro es mujer. Amén. Las modas, a veces ropa puro roturas, puro huecos. Yo hablaba con una sobrina que tenía un pantalón puro huecos. Yo decía, voy a hacer la vaca para comprarte uno nuevo, porque así se visten los mendigos. No, es la moda, sí, pero esa moda, que el Hijo de Dios se vea como un pordiosero, cuando el Hijo de Dios tiene que vestirse con elegancia. Amén. Amén. La moda busca rebelarse contra Dios. Miren que los mismos diseños que usan las mujeres ya adultas, ¿sí? Bastante sensuales, hoy en día son los mismos diseños para niñas pequeñas de 6, 7, 8, 9 años, que se vistan ya sensuales. Esa es la corriente de este mundo y ese es el propósito de Satanás, de que las mujercitas pierdan el pudor, la vergüenza, la decencia y crezcan sin valores desde pequeños, y que se vea como normal todas esas clases de perversidades. Hoy podemos ver cómo la corriente de este mundo está arrastrando incluso a los creyentes con las modas en la forma de vestirse, de cortarse el cabello. La Biblia prohíbe raparse o hacerse marcas en la cabeza, y eso está de moda ahora, hacerse un poco de cruces, de estrellas y de cuantas cosas en la cabeza, y Dios prohíbe eso. Y la moda va contra todo lo que Dios prohíbe, porque es una abierta rebeldía contra Dios, es una anarquía contra Dios. Amén. La música lleva a las personas a rebelarse contra Dios. Precisamente la música fue el instrumento que usó Satanás, ¿sí? Para crear jóvenes rebeldes. Vino el rock, el heavy metal y todos esos géneros donde los jóvenes empezaron a tatuarse el cabello largo, a drogarse, a alcoholizarse, a rebelarse contra sus padres. Y a veces esos géneros de música que el diablo usó para pervertir a la sociedad, a veces los llevamos a la iglesia. Y muchos cristianos hablaban que en Argentina hay una iglesia donde todos son metaleros y cantan solo canciones con música metálica, rock metálico, y creen que están agradando a Dios, cuando la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Satanás te ofrece todo lo que tú quieras. ¿Quieres poder? Él te lo ofrece. A Jesús le dijo: haz que las piedras se conviertan en pan. Si Jesús decía no puedo, Satanás le decía: yo te doy el poder.
Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Luego le mostró todos los reinos de este mundo y le dijo, mira, si tú te postras y me adoras, todas esas riquezas serán tuyas. Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él le rendirás culto. Solamente a Él, ante Él te postrarás y lo adorarás. Y Satanás le dijo también, mira, tírate de la cúpula del templo y los ángeles vendrán y te cogerán, porque escrito está que mandará a sus ángeles para que no tropieces en piedra. Si Jesús hacía eso, la gente veía que los ángeles lo cogían, lo declaraban el rey de Israel y ya no iba a la cruz y ya era el rey de Israel, era famoso. ¿Sí? Imagínense si hubieran habido celulares en ese tiempo, ¿no? Era famoso. ¿Sí? Se hacía viral la caída de Jesús de ahí. ¿Qué dijo Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. Y Satanás siempre va a ofrecerle eso al mundo. ¿Quieres ser famoso? Él ha creado plataformas para que tú seas famoso y seas adorado. Y una de ellas son las redes sociales. Los youtubers, los tiktokers. Y creyentes bailando morisquetas, haciendo tiktokers para ser famosos. Creyentes que han dejado de ir a la iglesia y están más preocupados por sus negocios, haciendo tiktokers promoviendo el adulterio. Ay, el que llegó creía que era mi marido, que era el vecino y ha sido el marido. Llamando al adulterio, llamando a maldición a sus hogares con esos tiktokers, con esos videos. Cristianos, ¿cómo estamos siendo arrastrados por la corriente de este mundo? Amén. Cristianos adictos a los videos juegos, pero no a la oración, no a la lectura de la palabra. Decía, Jesús dijo que el que mira a una mujer para codiciarla ya se convirtió en adúltero, porque la intención cuesta más que la acción para Dios. Así también, si una persona en su corazón desea matar a alguien, ya lo hizo, porque la intención cuenta como la acción para el Señor. Y esos juegos de video, en lo que usted más hace es matar. Y los jóvenes quedan tan trastornados con el deseo de matar que en otros lugares se ve cómo van con armas a sus escuelas, a sus colegios y matan a sus compañeros. Porque quedan trastornados con el deseo de matar, con la psicopatía. Adquieren psicopatía, adquieren histeria. Y por eso cuando el papá les manda a hacer algo se ponen rebeldes. Cuando la mamá le dice algo le gritan a la mamá. ¿Sí? Y quieren que sea el muñeco de Free Fire para matarla. ¿Sí? Un poco más y hace el Kamehameha le quieren hacer a la mamá, ¿verdad? ¿Sí? Hermanos, estamos siendo arrastrados por la corriente de este mundo. Muchos escuchan el sonido de un teléfono y salen corriendo a contestar, adoran esa música, se postran ante esa llamada sin importar que se está predicando la palabra de Dios. Miren, estamos ya postrándonos ante ese sonido y ante esa imagen. Hay muchas cosas ante las cuales el mundo ya está de rodillas. Y hay muchas cosas a las cuales los cristianos se están arrodillando. Y por eso hoy el Señor nos dice, nosotros ya no seguimos la corriente de este mundo. Ya no nos postramos ante esos ídolos. ¿Cuántos se postran ante un solo ídolo? ¿Sí? ¿Ha visto cómo al Messi, al Ronaldo, a los jugadores le hacen así, ¿verdad? Con las manos, le hacen veñas, como que lo están adorando. Son sus ídolos, son sus dioses. Solamente a Dios usted tiene que darle reverencia, no a ningún otro. Aún cuando Juan se postró ante el ángel, ¿qué le dijo el ángel? Levántate, adora a Dios, yo soy consiervo tuyo. Cuando Cornelio se postró ante Pedro, ¿qué dijo Pedro? Levántate, yo soy hombre igual que tú, adora solo al Señor. Y hay gente que está adorando a sus ídolos, a sus dioses. Las redes sociales, el que me den like, el que quiero ser famoso. Y Satanás te da todo eso y te lo pone en bandeja de plata para que tú te rebeles contra Dios, para que tú estés esclavo de la corriente de este mundo. ¿Y cuántos creyentes están inmiscuidos en eso? Están arrastrados en eso. Una persona que conocí que iba a la iglesia, ahora lo único que sube en sus redes sociales de su estado son sus negocios, los productos que vende y sus tiktokers, donde incluso hace burla del adulterio. Una persona que iba a la iglesia, que estaba en la casa de Dios y ahora está siguiendo la corriente de este mundo. Eso se llama apostasía. Eso se llama rebelarse contra el mismo Dios del cielo.
Y amados hermanos, aquí dice en el versículo 28 que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, es decir, no siguieron la corriente de este mundo, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Y eso me recuerda al libro de Romanos capítulo 12. Busca el libro de Romanos capítulo 12. Amén. Donde dice desde el versículo 1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así como estos tres amigos de Daniel presentaron sus cuerpos a ser quemados con tal de ser fieles a su Dios, el Señor espera lo mismo de nosotros. Dice que Él nos ruega por las misericordias de Dios que nosotros también presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, si es necesario ser quemado, a morir por el Señor, santo, apartado de la corriente de este mundo, agradable a Dios, es decir, sin maldad, sin inmundicia. Esa es nuestra verdadera adoración. Cuando dice ese es vuestro culto racional, significa esa es tu verdadera adoración. Y miren lo que dice el versículo 2: no se amolden a la corriente de este mundo, no se conformen a este siglo. Significa no te amoldes a la corriente de este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso el libro de Efesios dice que tenemos que desechar el viejo hombre y revestirnos del nuevo, que debemos transformar el espíritu de nuestra mente. ¿Cómo transformas tu mente? Por medio de la palabra de Dios. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios para renovar nuestro entendimiento, para transformar nuestra mente. Entonces, en vez de seguir la corriente de este mundo, tú tienes que renovar tu mente. No consumas la basura que Satanás te ofrece. Es triste cómo hoy muchos padres están perdiendo a sus hijos, porque no les crían con amonestación y disciplina, como dice la palabra. Les permiten que estén hasta las 1, 2, hasta las 4 de la mañana viendo videos y luego duerman hasta las 12 del día. ¡Qué terrible! No hay un control, no hay una disciplina. Muchos papás, para deshacerse de sus hijos, le ponen el celular con juegos, con videos, y los vuelven adictos y trastornan sus mentes desde pequeños, y crecen rebeldes, anárquicos. En vez de renovar sus mentes, de transformar sus mentes, más bien las contaminan. Y los papás dicen: no, los niños ya nacen así ahora. No, los hijos son el resultado de la educación que le dan sus padres, de la formación espiritual, moral, académica que tenemos que darle a nuestros hijos. Estamos perdiendo a nuestros hijos. Ellos están adictos a la tecnología, a las redes sociales, y Satanás los está preparando para que de esa manera adoren a Satanás, sigan al anticristo, se marquen. Por eso está de moda los tatuajes, por eso está de moda las marcas en la cabeza. Ya los está preparando para que ellos simplemente digan: bienvenido al anticristo. Está preparando sus mentes para que sean mentes asesinas. Por eso miren hoy como en la cárcel le sacan el corazón ahí moviéndoselo y lo cercenan como si fuera un pollo. ¿De dónde sacaron tanta maldad? Una generación que creció con videojuegos. Y esa maldad muy pronto estarán en las calles, en las casas, porque dice que en los días de Noé lo que caracterizaba era la violencia, y Jesús dijo que serán como los días de Noé antes de su venida. Por eso, hermanos, dice que no debemos amoldarnos a la corriente de este mundo, sino presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Para terminar, acompáñenme al libro de 2 de Corintios, capítulo 7. 2 de Corintios, capítulo 7. Hay 1 de Corintios y 2 de Corintios. Después de Romanos está Corintios. 2 de Corintios, la segunda carta a los Corintios. En el capítulo 6, versículo 14, dice que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos, porque no hay compañerismo la justicia con la injusticia, ni comunión la luz con las tinieblas.
ni tampoco Cristo con Satanás, ni el creyente con el incrédulo. Y que no olvidemos que somos el templo de Dios, que somos templo del Dios viviente, y por tanto Dios quiere morar en medio de nosotros. Y en el 17 nos recomienda, dice: salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, de esa corriente de este mundo. No toquéis lo inmundo, y los recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y luego dice en el versículo 1 del capítulo 7: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, las promesas del versículo 17 y 18, de recibirnos, de ser nuestro Padre, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Qué contamina mi naturaleza, mi carne? Violencia, música obscena, ¿sí? Música que a la pobre mujer como la denigra, y las mujeres ahí no levantan la voz de protesta. Contra el aborto sí se unen, pero contra esa música que las denigra, que las insulta, que las hace ver como objetos sexuales, la mujer no se pronuncia en contra de eso. Y todo eso contamina tu mente, contamina tu carne, contamina tu espíritu. Dice: límpiate de todas esas contaminaciones, ¿sí? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Apocalipsis dice: y el que es santo sea más santo todavía, santifíquese todavía, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y Pedro escribe: sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Hay un llamado a la santidad, y esa santidad no es suficiente, tienes que perfeccionarla. Como cuando alguien está aprendiendo a hacer una receta y la quiere perfeccionar, quiere mejorar en lo que hace. Nosotros tenemos que perfeccionar la santidad en el temor de Dios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Dios. Cuando tú honras a Dios, cuando tú respetas a Dios, ahí perfeccionas la santidad. Es decir, mi motivación para ser santo, para estar limpio, es el Señor. Mi motivación para purificarme de la corriente de este mundo, de las cosas que el mundo ofrece, tanta maldad, tanta drogadicción, prostitución y cuántas cosas más que hay en el mundo, ¿sí? El Señor dice: huye de la corriente de este mundo. Límpiate de toda contaminación. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. No te amoldes a la corriente de este mundo. No te amoldes a este siglo. Transforma tu entendimiento. Límpiate de toda contaminación. Perfecciona la santidad en el temor de Dios. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Por eso el Señor hoy nos llama a la santidad y a no seguir la corriente de este mundo. Que como los amigos de Daniel, no hagamos lo que todo el mundo hacía. Escuchaba el sonido de un instrumento y se postraba ante ese ídolo, ante ese Dios falso. Nosotros debemos postrarnos solamente ante Jesucristo. Amén. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Redentor. A Él es a quien adoramos. Hoy el Señor nos llama a examinarnos. Si a lo mejor hay algún ídolo que estamos adorando, redes sociales, fama, ¿qué cosas estamos dándole más importancia, más tiempo que a nuestra comunión con el Señor? Él viene pronto por una iglesia sin mancha y sin arruga. La semana pasada hablábamos de las vírgenes prudentes, con sus lámparas encendidas y sus vasijas llenas de aceite. Es lo que el Señor quiere de nosotros, que esas vasijas no estén llenas de inmundicia, de inmoralidad, de la corriente de este mundo, sino del aceite nuevo y fresco del Espíritu Santo. Hoy el Espíritu Santo nos dice: huye de la corriente de este mundo, busca la santidad, perfecciona esa santidad en el temor de Dios.